Iniciamos con el primer picote, con el primer grupo. Pues yo había escrito una cosa ayer chula. Bueno, luego me acuerdo de John Alonso que me contó hace muchísimos años y digo, pues no sé si lo he hecho. Sí, está bien. Y bueno, yo decía, aquí, así, dos artistas, ya verán ustedes, dos creadores con oído fino y sutil. Uno, Javier, para escuchar y recoger las melodías que bailan por ahí, que están en el aire, y el otro, John, para escuchar a la gente, escudriñarla y aportar a la vida ese toque crítico de ironía creativa, ¿vale? Dos generaciones y dos ciudades, pero ambos comparten haber vivido junto a unas murallas, las de Hondarribia, él, y las de Iruña, él. A veces asfixiantes, las murallas, otras protectoras, pero que forman parte de su paisaje, seguro, de sus aventuras vitales, de sus emociones e historias. Bueno, el músico onda de guitarra, Javier Busto, bueno, yo creo que un médico, un músico con proyección internacional, con un gran recorrido, un gran respeto sobre todo en el ámbito de los coros, sí, ¿no? Acierto. Y un escritor, bueno, era joven antes, menos joven que antes, pero sigue siendo joven, premio de la crítica, que escribe en euskera y en castellano y que tiene una mirada que a mí siempre me ha gustado mucho. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Venga, ahí Orain bai. Bonjour pour tous les francophones aussi. Je ne parle pas très bien le français, mais je voulais vous saluer aussi en votre langue, même si c'est comme ça, c'est tout. D'accord? Egunon, Euskaldunoi ere, egunon esan nahi dizuet. Esan behar dut gainera ez dela kasu honetan, frantsesez egin dudan apurra izan da, gehiegi ez dakidalako, baina kasu honetan, markatu. Normalean, ohituago nago ni euskeraz idazten, hitz egiten jende aurrean, gaztelaniaz baino, eta orduan alde hortatik nahiago nuen prestatu izan banu, orain ondoren etorriko dena euskeraz, ez? Baina, bueno, iruditu zait kasu honetan gaztelaniaz egin beharko nukela gehiena, eta orduan hori bai gutxienez, hasiera hau pizkat luzea egin nahi nuen, esplikatzeko zein da nire egoera linguistikoa ere, eta, zuei ere, egunon esateko besterik gabe. Y buenos días a todos y todas las presentes, y gracias por su asistencia, gracias a los organizadores por haber contado con nosotros. Entonces, ya sin más, voy a intentar hablar brevemente sobre las murallas desde este punto de vista más vital que se nos ha propuesto, y un poco desde el punto de vista de la literatura también. Entonces, para empezar, claro, un literato que va por la vida sin un libro, pues no es un literato ni es nada, ¿no? Entonces yo por eso he traído uno bien gordo. Es un libro que tiene mucha historia, que no es el momento seguramente de contarla, pero es un libro que escribió Pío Baroja en el año 53 y que, se publicó por lo menos la primera edición en el año 53. Y es una suerte de guía turística. Lo que pasa que, con los presupuestos de las guías turísticas de hace 70 años, que seguramente no tiene nada que ver con la situación actual, ¿no? Entonces, en este libro, que se titula, como he dicho, El País Vasco, pues incluía Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra e Iparralde. Luego, por avatares de la vida, que son los que digo que no voy a entrar, porque eso sería otra cosa muy larga, pues luego, posteriormente, Julio Caro Baroja lo publicó, pero en dos partes, una que incluía el País Vasco continental, el País Vasco de Hegoalde y otra Navarra, pero esto lo dejamos a un lado, ¿por qué salirnos del tema? Y entonces voy a explicar, para empezar, pues cómo ve Pío Baroja en este libro Pamplona, y voy a leer para eso las 6 primeras líneas del capítulo que le dedica a nuestra ciudad, porque, como ya ha dicho Eusebio, yo vengo de Pamplona, entonces en este caso hablo como pamplonés, ¿no? Aunque creo que la experiencia de las murallas seguramente será muy parecida para Hondarribia, para Bayona y para todas las ciudades que las posean, ¿no?
Entonces dice, Pamplona, la antigua Iruña, está asentada sobre una eminencia que domina la cuenca del río Arga, afluente del Aragón. El Arga rodea la ciudad por el lado norte, subrayando su paso con hileras de altos chopos que destacan sobre el cielo. Pamplona, con sus murallas, su plaza del castillo y su catedral, tenía carácter y un espíritu conservador. Luego la vi 30 años después. Había perdido carácter. Lo que no había perdido era su espíritu conservador. Entonces, bueno, aparte de la ironía de don Pío, que, bueno, pues para los que conocemos el devenir de nuestra ciudad, seguramente pues nos hace saltar la sonrisa, por lo menos. Hay que decir, claro, Pío Baroja nació en el año 72, 1872, e hizo el bachiller en Pamplona. Por lo tanto, pues a finales del siglo XIX conocía Pamplona, ¿no? Por eso dice, con sus murallas, su catedral, su plaza del castillo, tenía carácter. Luego la vi unos años después, 40 años después, cuando volvió. Había perdido carácter, bueno. Esta es la cita que quería dar. Lo que quería decir con esto es que para las murallas es muy curioso. Para alguien que vive en una ciudad amurallada, yo eso me he dado cuenta, lo he reflexionado un poco estos días porque hasta ahora tampoco no había pensado especialmente en ello, ¿no? Para alguien de fuera es lo primero que se da cuenta, lo primero que menciona. Pamplona con sus murallas, y luego pues, menciona 2 monumentos más, pero lo primero que habla de las murallas. Mientras que para uno que vive en Pamplona, pues las murallas son tan cotidianas y están tan incluidas en la vida de cada cual, en el devenir diario de todos nosotros, que pues no les das la importancia que tienen, ¿no? En ese sentido, yo me voy a permitir hacer una comparación un poco, no sé, en este ambiente tan solemne a lo mejor parece un poco rara, pero, y además ya que está aquí Eusebio, pues voy a aprovechar. Las murallas son a una ciudad como el bigote es a una persona. Sí, más o menos. Entonces, es cierto. Es decir, tú si no sabes muy bien quién es, yo le conozco hace mucho a Eusebio, etcétera. Cuando tenía pelo yo, que lo juro que tenía, Pero si en un momento determinado tú estás en Pamplona hablando y le hablas a otro y dices, sí, te digo así, Eusebio Leranoz. Dice, Eusebio Leranoz me suena, pero no sé si lo conoces. Sí, hombre, sí, mira, uno que tiene bigote, que tal, que cual, que vivía en la calle Estafeta, que, bueno, etcétera, etcétera, tal. Es algo que identifica, es decir, la muralla, la ciudad identifica de una manera muy grande a una ciudad, ¿no? La existencia de esas murallas, ¿no? Es un rasgo físico determinante. Pero a su vez, como aquel que tiene un rasgo físico determinante, el que sea, a él le parece normal, pues al habitante de la ciudad que tiene la muralla, pues no le parece que sea algo fuera de lo normal y no se da cuenta hasta qué punto pues una gran cantidad de experiencias suyas están ligadas a la muralla, ¿no? Y entonces a mí lo que me ha venido muy bien este foro ha sido para eso, para ponerme a reflexionar y efectivamente te pones a pensar la cantidad de vivencias que tú tienes relacionada con la muralla y vamos, yo no pensaba al principio ni por el forro, como se dice, pero es que te pones y es cierto, ¿no? Y además, experiencias que abarcan a todas las épocas de la vida. Por ejemplo, antes hemos estado comentando un poco, antes de sentarnos aquí, yo el primer recuerdo que tengo de la muralla, y no exactamente de la muralla, sino de un espacio que está íntimamente ligado a la muralla, que es el glacis, que se llama, eso lo he aprendido estos días mirando un poco vocabulario técnico, ya me sonaba, pero bueno. Es decir, una muralla que es un bastión defensivo necesita que el terreno inmediato que le rodea esté despejado y esté libre para que así, lógicamente, el defensor pueda eventualmente ver llegar al enemigo, ¿no? Entonces, en el glacis de la ciudadela de Pamplona, que es lo que todos nosotros llamamos allá la Vuelta del Castillo, pues es un yerbín estupendo en el que generaciones y generaciones y generaciones de pamploneses pues hemos comenzado nuestros primeros juegos infantiles y donde hemos ido a jugar a fútbol, absolutamente todos los que nos haya gustado jugar a fútbol en nuestra ciudad, ¿no? En ese sentido, se podría decir incluso que ese espacio, bueno, es el espacio de la Vuelta del Castillo, el espacio de los fosos, antes de la muralla, etcétera,
pues realmente cumplían una función urbanística y social en aquella ciudad franquista de aquellos años, de cuando yo era joven, de cuando yo era niño, que era la de paliar la escasez ahora diríamos, de infraestructuras deportivas o de lugares de esparcimiento que apenas existían. Entonces, ¿qué hacíamos todos los chavales y chavalas de 10 años cuando teníamos un rato libre? Pues evidentemente nos íbamos a la Vuelta al Castillo o al foso de la Ciudadela o a muchos espacios relacionados con la muralla a jugar a pillar, a jugar a fútbol, bueno, pues a jugar, ¿no? Eso relacionado con la infancia, ¿no? Si luego te pones a pensar un poco más adelante, etcétera, pues la ya toma un carácter, o las murallas toman un carácter más iniciático, porque, bueno, pues como también hemos comentado antes un poco, pues claro, así como no había infraestructuras para el deporte en aquellos años y en aquella ciudad franquista, etcétera. Oh, perdón, hablando de ciudad franquista, digo la ciudad franquista, pero diría más, porque yo me acuerdo de haberle escuchado a mi padre nació en el 16, murió hace 2 o 3 años. Yo me acuerdo que me había alguna vez haberle oído comentar que ellos de jóvenes, es decir, esto quiere decir en el año 30 o por ahí, se retaban para hacer partidos de fútbol a través del periódico. Y supongo que en el caso de mi padre sería a través de La Voz de Navarra, probablemente. Entonces, ponían anuncios. La cuadrilla de los Napartarra reta a los de Villava a un partido de fútbol, o lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decir que esa función histórica de las murallas no es solo de la ciudad franquista, sino que incluso viene de más atrás, ¿no? De todas maneras, bueno, siguiendo con las épocas, digamos, pues luego ya en aquella ciudad franquista que decía antes, que no había infraestructuras deportivas, pero tampoco había posibilidad o los encuentros con el otro sexo o con el propio, pero de carácter sexual, digamos, las relaciones afectivo-sexuales, etcétera, pues no se podían desarrollar de una manera como ahora, ¿no? Que ahora los padres, como somos todos muy modernos, pues ya los chavales y chavalas vienen a casa, etcétera, y me parece muy bien, ¿eh? Pero entonces no era así, claro. Y entonces, ¿dónde se fraguaban muchas veces aquellos primeros encuentros? Pues en las murallas, en la oscuridad y los recovecos que propiciaba ese espacio, ¿no? Es decir, eso ya es desde un punto de vista, cuando ya eres un poco mayor y ya el valor iniciático, ¿no? Como también, desde otro punto de vista, tenía un poco de un sentido parecido cuando, a mí eso personalmente no me ha tocado, pero sí oírlo y comentarlo, y hacíamos chistes sobre ello, que era, pues bueno, cuando te enfadabas con uno o decías, estos son unos tal, o esto, es que la cuadrilla de fulano, joder, pues hemos de quedar mañana a las murallas a las 12 para pegarnos y tal. Eso nosotros no lo hacíamos, pero señal de que cuando se decía así era porque probablemente generaciones anteriores y no tan atrás, pues sí que de verdad resolvían sus pleitos a pedradas o a bofetadas en los fosos de la muralla, etcétera, ¿no? Luego ya pasas a la edad más adulta y te das cuenta que, bueno, pues ahora ya no se juega fútbol en las murallas o en la Vuelta al Castillo, porque ahora hay muchas infraestructuras y muy buenos campos, pero sin embargo se hace footing, por ejemplo. Perdonar esta pequeña pausa, pero es que si no me refresco un poco la boca, luego no me salen las palabras bien. Se hace footing, se hace boulder, que es esta especialidad de escalar, pero sin tomar mucha altura, sobre todo haciendo travesía un poco al horizontal y con poca altura del suelo, que eso pues ahora, de hecho, entras en internet y hay vídeos, etcétera, donde ves cómo los escaladores pues de vez en cuando van a la muralla y hacen sus pinitos, etcétera. Entonces, es decir, que no solo ha tenido siempre ese valor, sino que además se va adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? O va evolucionando también con el tiempo, ¿no? Y luego ya dentro de lo que sería ya, digamos, la edad ya más adulta, pues en la muralla pasan cosas que son increíbles, que de hecho, hasta que no pasan, si tú antes de que sucedieran determinadas cosas que tienen que ver con la política, con la vida social, con la economía, en fin, con el mundo que probablemente ya a los adultos nos parece lo más importante o lo más serio, etcétera, pues pasan cosas
que si tú las anticipas como ficción, seguramente te quitan el carnet. Te dicen, tú chaval, no escribas más porque eso no hay quien se lo crea. Pero luego va y pasa, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una historia que sucedió hace 5 años. Claro, yo no sé si merece la pena contarla o si es conocida, es brevemente, pero bueno, hace 5 años el presidente de la Caja de Ahorros de Navarra, señor José Antonio Asiain, político, bueno, digamos que ex vicepresidente del Gobierno de Navarra en la época de Urralburu, etcétera, recibe un correo electrónico anónimo en el que se le intenta chantajear y se le dice, deje usted una cantidad de dinero, creo que eran 25.000 euros, en tal punto de la muralla, porque si no vamos a denunciar una serie de irregularidades que usted comete a través del despacho de su hijo con la caja de ahorros, tal y cual. Al parecer el señor Asiain denuncia los hechos a la Guardia Civil y la Guardia Civil monta un operativo. Y entonces pone un sobre, que es un señuelo, en un punto del Fortín de San Cristóbal, me parece que es algo así. San Bartolomé, ¿no? O San Bartolomé, perdón, sí. En una rendija. Y entonces después se camufla en los alrededores. Es una escena de película total, ¿no? De Torrente, más que todo, ¿no? Sí, bueno, sí. Y entonces se camufla ya a ver qué pasa. Y entonces llega un señor embutido en una bufanda y con los cuellos de la gabardina levantada, etcétera, y supongo que hasta con gafas de sol, ¿no? Y llega allá y efectivamente coge el sobre. Entonces, inmediatamente los guardias civiles le detienen, resultando que el detenido no es otro que uno de los congresistas del PP, representantes de Navarra en el Congreso de Madrid, el señor Santiago Cervera, que luego a su vez se defiende diciendo que a él también le había llegado un correo electrónico anónimo en el que se le decía que se le iba a dejar un sobre en ese lugar para darle datos confidenciales sobre cosas que estaban pasando en la Caja de Ahorros de Navarra. Es decir, una auténtica historia de una novela negra, pero absoluta, ¿no? Que luego al final se juzgó hubo un juicio hace 3 años y finalmente pues, el juez absolvió a Cervera, al que se le había acusado de chantaje, etcétera. Pero bueno, quiero decir con esto y esto digo por poner unos pocos ejemplos, porque de hecho muchas más cosas se pueden contar de la muralla y de lo que nosotros hemos vivido en la muralla. Lo que pasa es que como las personas que llevan bigote tampoco ya son conscientes de que llevan bigote, pues los que vivimos con la muralla al lado pues no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, oye, ¿tú te has dado cuenta de todo lo que hay alrededor de estos bastiones, etcétera? Y es lo más interesante, además, seguramente, desde el punto de vista que se plantea aquí, sin duda, porque en cambio, si lo pones a mirar desde el punto de vista de la literatura, etcétera, pues, bueno, por ejemplo, lo primero que se asocia a la muralla es si existe una muralla es porque existe algo que proteger, porque existe alguien que quiere atacar. Entonces eso ya te lleva pues, a la épica, a la historia, etcétera, que bueno, en este sentido pues, probablemente a lo mejor no es tan interesante, ¿no? El tópico que siempre se dice que no, es que la muralla, una ciudad encerrada en una muralla, pues es una ciudad replegada sobre sí misma, ensimismada, huraña, etcétera. Bueno, que eso además, bueno, es cierto hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, seguramente eso no es lo más interesante de que se pueda hablar de las murallas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista literario, te pones a mirar qué metáforas se utilizan en la literatura y también, pues bueno, pues tampoco son las más adecuadas probablemente porque, bueno, a mí me viene a la memoria en este momento pues un poema de Cavafis en el que habla de las murallas que han construido a su alrededor para aislarle y tal. Es decir, muralla, metáfora de aislamiento, que evidentemente pues está muy clara, ¿no? Y luego también me acuerdo de otro relato breve de Kafka, La construcción de la muralla china, se titula, que es un relato, bueno, pues como kafkiano, evidentemente, por eso es de Kafka, claro, pero quiere decir que, bueno, como todos los de Kafka, pues muy surrealista y muy especial, pero en el que también la muralla aparece o se utiliza la construcción de la muralla un poco como metáfora del absurdo, del miedo, etcétera, ¿no? Entonces,
yo creo que efectivamente el punto amable y el punto agradable y el punto vivencial de la muralla pues es en este caso el que hay que potenciar y que existe ampliamente y que bueno, pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, yo ya no sé si ya me he pasado incluso, o sea que No, ya está, ya está. pues gracias por vuestra atención y hasta luego. Pero yo digo esto. ¿O veis un poco el enfoque de la primera intervención, ¿no? Bueno, hay una cosa que también decía, es una broma que siempre se dice que se habla de Baroja y Pamplona, ¿sabes? Pamplona decía, nosotros teníamos un periódico que se llama El Pensamiento Navarro. Y Baroja decía, pensamiento y Navarro, pues como que no, ¿no? Es una broma, no es cierto. Como se puede comprobar, no es cierto, ¿no? Eso pasó hace tiempo, ¿no? Entonces, sí, también un poco lo de... A nosotros nos interesaba rescatar dentro de lo que sería la literatura que tiene que ver con las murallas. Bueno, ya verás después un personaje que hemos construido para este día, que es el hombre de la muralla, que tiene una inspiración borgiana, ¿no? Porque siguiendo el cuento de Kafka, también Borges cuenta una historia del emperador chino y la muralla. El emperador chino construye la muralla china a cambio, dice, de que desaparezcan 3.000 años de conocimiento, 3.000 años de libros, ¿no? Y al final es un poco esa contraposición de cosas. Pero al final genera un mundo que es un mundo que son las murallas en el que participamos todos. Pero sí nos gustaba esa idea de, bueno, la muralla es además una frontera y nosotros vivimos una frontera, ¿no? Y en este momento más. Estamos viviendo un tiempo de cambio, de transformación vertiginosa, ¿eh? Yo creo que seguramente como no tan importante, seguramente ha habido otras veces en la vida, pero nunca tan rápido, ¿no? Y eso nos genera una sensación de incertidumbre tremenda. Y la metáfora, y las murallas son esa metáfora que desde los griegos dice lo dionisíaco y lo apolíneo, es decir, lo civilizado y lo salvaje. Ahí estamos. Un poco la vida y la muerte. Ese juego de un tiempo y otro tiempo, ¿no? Conclusión. Siguen siendo vivas, ya veis, ¿no? Sigue siendo espacio de comunicación clarísimamente y de conexión, y siguen siendo ese espacio en el que hay que aprender a andar, en el que hay que aprender a moverse, porque es el que nos va a tocar seguramente. Y esa es un poco la metáfora que estábamos buscando con el planteamiento que nos ha hecho yo. Javier, cuando usted quiera. Sí, está, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Primero, pedirles disculpas porque lo que yo voy a contarles aquí, además voy a intentar leerlo porque sé que me voy a enrollar, va a ser una historia muy personal porque yo pues, nací el año 49 en el número 16 de esta calle Mayor. Evidentemente mi relación con la muralla es, sobre todo hasta los 11 años que ya salí a vivir a otra zona de la ciudad, para mí ha sido pues, absolutamente fundamental. Como mucha gente no me conoce, una pequeñísima introducción de... Yo soy médico de profesión, jubilado el año 2013, después de haber trabajado 37 años entre Irún y Lezo. Fui director del coro de Derqui en Valladolid en la época franquista, cuando no teníamos universidad en el País Vasco, un coro que estaba formado fundamentalmente por estudiantes vascos en Valladolid. Posteriormente, el año 78, vine a Hondarribia y fundé el coro Esquifaya, al que dirigí hasta el año 1994. Desde el 95 a 2007 formé Canta Cantemos, un coro femenino, y en la actualidad dirijo otro coro femenino, Aqualauda, desde el año 2014. Como nota fundamental, tengo el honor de ser distinguido en el año 99 por el consistorio presidido por Borja Jáuregui, que en paz descanse, con la insignia de oro de la ciudad, algo que bueno, en aquel momento fue para mí terrible, ¿no? Una cosa inesperada, fantástica. Para realizar este comentario tengo en cuenta la gran dificultad que he tenido para intentar conseguir músicas relacionadas con la ciudad. Salvo algunas excepciones que las voy a comentar, pero realmente me hubiera gustado encontrar música pues, del siglo XVI, XVII, música relacionada con el sitio de la ciudad, en fin. Pero no hay nada, o sea, no hay, así de claro, ¿no?
Para una persona nacida en el interior de estas murallas, el casco histórico supone llevar con orgullo la apostilla de Calitarra, traducido de la calle, en referencia a esta calle, a la calle Mayor. Nuestra infancia se desarrolló dentro de las murallas en 5 puntos fundamentales: la calle Mayor, la plaza del Obispo Rojas, la plaza de Armas, la parroquia y el Murru, la muralla. En nuestro caso, el Murru de Anllón, que esto también es un detalle importante. El Murru de Anllón Salaverría, creo que familiar de José Antonio de Anllón. Creo que, bueno, para nosotros en nuestra infancia y primera juventud, yo creo que fue una persona fantástica, extraordinaria, ¿no? ¿Por qué el Murru de Anllón? Porque siendo mayor que todos nosotros, nos ofrecía disfrutar de sus juegos. En general, juegos que en lo económico estaban fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, recuerdo un precioso tren eléctrico ante el que nos quedábamos atónitos, viendo a qué velocidad funcionaba aquel tren, ¿no? Quizás puedan pensar que esto no tenga demasiada importancia, pero verán que sí la tiene, y mucha. En aquella época yo tendría unos 9-10 años, es decir, hablo de los años 58-59. Cuando jugábamos a guerras, que tú antes has comentado, y nos perseguían nuestros enemigos, solíamos escapar por un camino que solamente unos pocos sabíamos de su existencia. Un camino hacia la base de la muralla. Para acceder al mismo debíamos dar un salto y asirnos a una rama concreta, lo que nos permitía dar el salto fundamental para continuar hacia la zona baja, próxima al fantástico y enorme frontón de piedra arenisca ya desaparecido. Cierto día me tocó a mí escaparme, y quizás por miedo o por exceso de confianza, salté sobre la susodicha rama y lo hice tan mal que caí muralla abajo. Gracias a la existencia de zarzas y matorrales pude llegar sin sufrir ningún daño, salvo la consiguiente presencia de espinas y demás elementos naturales, los cuales traté de eliminar en casa de mi amona, mi abuela materna, con quien vivíamos ahí en el número 16 que antes he comentado, con la idea que mis padres no me riñeran. Recuerdo la frase de la mona: pero ¿cómo quieres que te quite todo esto sin que tus padres lo vean? Es imposible. Ciertamente no recuerdo la bronca, pero dados los tiempos que corrían, con seguridad la hubo. Valga este preámbulo para poner en relieve mi profunda relación con la muralla, algo que, como pueden comprobar, no he olvidado a pesar del paso de los tiempos. Solicitan que relacione muralla y música. Mi vida musical desde la infancia ha girado en torno a 2 de las 5 zonas comentadas con anterioridad, a saber, la Plaza de Armas, con la Academia de Música, que estaba situada precisamente donde está hoy en día Arma Plaza, el centro de información, y la parroquia, donde cantábamos bajo la dirección de don Alberto Lasan Salas y el organista sacerdote don Joaquín Odriozola. La banda de música en la que participaron por parte de mi familia, de la familia de mi madre, mi abuelo Paco Sagrado, su hijo Rafael, y por parte de la familia de mi padre, es decir, los Busto, Santiago, Javier, Alfredo y Carlos, todos ellos músicos en dicha banda. Esa banda para mí supuso mi primer contacto con la dirección, pues subirme sobre el podio en los descansos y dirigir a aquella banda imaginaria era lo más de lo más. Para que se den cuenta la importancia del hecho, el mayor castigo que me podían infligir era no poder bajar de casa a los soportales del ayuntamiento, a los arcupes del ayuntamiento, donde habitualmente daba sus conciertos y o bailables la banda de música. Recuerdo el lloro permanente hasta que lograba convencer a mi madre Marichu Sagrado, como siempre a las madres, solucionando los problemas. Evidentemente, la música que se interpretaban los domingos y festivos era música, digamos, por conceptuarla como clásica de concierto o música bailable. ¿Realmente esta música significaba algo para mí? Pues ciertamente algo habrá quedado, supongo. Todas las músicas eran interesantes, pero en mi caso y en el de muchos hondarribiarras, las que más me impactaban eran las relacionadas directamente con las murallas, es decir, las marchas del alarde.
Escuchar, por ejemplo, el Tití-Bilití de la banda el día 7 de septiembre a las 6:30 y seguir todo el recorrido en pasacalles hasta su finalización a la altura de la calle Javier Ugarte era y es algo difícilmente explicable, pues durante todo el trayecto la norma era y es también, es como ir siempre permanentemente con los pelos de punta y el lagrimeo, ¿no? En determinados momentos y sobre todo en determinados puntos. Creo que soy el único, sin falsa modestia, en Hondarribia que año tras año, sin fallo alguno, es decir, unos 60 años consecutivos, acompaña a la banda en este trayecto. Antiguamente creo que era a las 5:30, en los tiempos modernos 6:30. Dicen los estudiosos, en concreto Juan Antonio Urbeltz, que Tití-Bilití es una marcha de origen francés, posiblemente tomada por algún músico local durante el asedio de la ciudad en 1638. Habitualmente las marchas militares, o no, como los pasodobles, por ejemplo, suelen escribirse en compás de 4x4, es decir, izquierda, 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 derecha, izquierda. Los que hicimos la mili, pues recordamos esto perfectamente, ¿no? Aquello de valor se le supone. En este caso, Tití-Bilití está escrita en compás de 3x4, es decir, es un compás irregular, lo que impide llevar un paso uniforme. Los hondarribiarras adoramos esta marcha, pues supone un flujo de energía que nos ayuda a supervivir, al menos durante un año y de este modo en el transcurso de los años. La banda de música toca durante el alarde, el 8 de septiembre, otras marchas, empezando con la Diana, a las 6 de la mañana, 8 de septiembre, Campamento Alarde, Asher y Danza durante las descargas de fusilería y cañones, y Fajina, más conocida como Zapatero, al finalizar el alarde. Reconozco que me produce enorme tristeza no conocer al autor o autores de estas marchas, aunque se presuponen origen militar. Aquí hay una curiosidad y es que la banda de Hondarribia generalmente era una banda muy pequeñita, no había muchos músicos. Entonces, para el alarde siempre se reforzaba. Cuando coincidía festivos, el refuerzo venía de Irún. Era la banda de Irún, que además solía hacer a las 12 del mediodía en la Alameda, hacía un concierto. Pero lo más habitual es que se reforzara con la banda militar de los cuarteles de Loyola. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente estas marchas procedan de esas bandas militares. Yo creo que eso puede ser. Hay gente que dice que Inocencio Gaztelumendi fue el que compuso las marchas del alarde. Tengo mis dudas, pero en fin, eso queda ahí. Si alguno está interesado en estudiarlo, sería fantástico. Lo que sí puedo asegurar es que, por ejemplo, la Diana era algo que se tocaba año a año, cambiaba. ¿Por qué? Porque las bandas también cambiaban. Hasta que apareció la actual, y esto me lo ha comentado mi padre, y se quedó como Diana oficial. Pero estoy hablando de los años 50, no antes, ¿eh? Cuando el 8 de septiembre subimos la calle Mayor, los componentes de la tamborrada en la que yo desfilo, ininterrumpidamente desde hace 53 años, la banda de música toca las marchas y nosotros en la tamborrada cantamos esas marchas uniéndose al canto a las personas que ocupan las aceras, otro punto emotivo con lagrimeo inclusive. Esto es una cosa también algo moderna, porque eso yo creo que desde que hemos tenido todo este conflicto con el alarde es cuando la gente más está reforzando la idea de cantar desde las aceras, ¿no? La tamborrada, además de Tití-Bilití y Asher y Danza, que ya he comentado, al igual que la banda, sumamos otras marchas como Diana, una Diana que tuve el honor de escribir para el 75 aniversario de la tamborrada, Diana Marcha y Curriña, 8 de septiembre, Titeiro, en fin, una serie de marchas que las tocamos desde hace muchísimos años. Y si todo va bien este año 2017, estrenaremos una nueva marcha que he escrito para acompañar a los hacheros desde la calle Mayor hasta la Peña Clín, que es donde ellos normalmente terminan. Y, en fin, como siempre estamos ahí dando vueltas, ¿qué tocamos, qué tocamos, qué no tocamos, qué sí tocamos? Pues escribí una marcha y espero que este año podamos hacerlo.
De todas estas marchas, la que más me retrotrae en el tiempo es Icurriña. Pues ante el silencio de todos los que nos encontramos en ese preciso instante en la calle Mayor y tras el toque de cornetín, la aparición de la bandera desde la parroquia me obliga a pensar en mis conciudadanos allá por el sitio de 1638. En ese instante la muralla crece de manera absoluta. La situación de debilidad de aquellas gentes ante la prepotencia de las tropas francesas al mando del príncipe de Condé la supongo dura y muy triste. ¡Cuánto sufrimiento! Muros derribados, gaviones colocados por la noche para taponar los boquetes producidos por los cañonazos franceses, en fin, un sinvivir. Se suma a este momento la aparición en el balcón del ayuntamiento de la bandera de la ciudad al son del tití-bilití. Una vez más, aquí imagino que con un protocolo inferior al actual, los habitantes de la ciudad, al sentirse liberados del asedio, romperían a llorar, abrazarse y sentirse aliviados tras 69 días terribles. Una nueva vida empezaba para ellos e indirectamente después de 379 años, esa nueva vida la mantenemos de manera firme los actuales habitantes intra y extramuros. Reitero que en este punto me hubiera gustado tratar algunos recuerdos musicales archivados en la parroquia, pero lamentablemente no se ha guardado nada que yo conozca. Hubiera estado bien que el archivo parroquial hubiera guardado obras de al menos del siglo XVII en relación con el asedio, pero no tengo ninguna noticia al respecto. Comentar algo de nuestra relación o mi relación con el mar es muy importante, como la de casi todos los hondarribiarras. Sentir en tu interior las muchas horas que pasamos bañándonos y recogiendo quisquillas, chirlas, hoy conocidas como coquinas, trechos, conocidos como navajas, carramarros, cangrejos buenos, los españoles y franceses, los planos e incomibles, así los denominábamos. En el Puntal y en la enorme playa formada tras el espigón construido en los años 50 por el ingeniero Ramón Iribarren, suponen una infancia plena de experiencias gratificantes. Cuando subes al castillo de Carlos V, en este parador, puedes contemplar la fantástica bahía de Chingudí, en donde el río Bidasoa y el mar Cantábrico se abrazan sin la presencia de los barcos franceses. Bahía que, tal y como se nos presentan los mapas de época, sobre todo planos militares franceses, era un caos de pequeños islotes, arenales diversos y barcos. Siempre me ha llamado la atención al contemplar dichos planos lo abigarrado de la zona, con suficientes recovecos donde ocultarse y poder atacar la muralla desde el mar, sobre todo en el baluarte de la Magdalena. Actualmente todo aparece más equilibrado y los barcos ocupan su lugar en el puerto ordenadamente, con las pequeñas embarcaciones que se colocan en la bahía, en general de recreo o pesca de costa, además de los chinchorros apoyados sobre el pretil, con los cuales se acude a los barcos más grandes para poder navegar. Y en fin, esto es un poco el resumen de lo que yo he vivido y vivo la música dentro de mi ciudad. Espero que no haya sido muy torpe con mi planteamiento y muchísimas gracias por su atención. Yo creo que ha sido realmente entrañable y muy aleccionador, ¿no? Todas las ciudades amuralladas tienen un componente militar, o bien porque lo construían como tal, o bien porque lo sufrían. Y de hecho, las músicas festivas, las de Pamplona también, me imagino que las de Bayona también seguro, tienen ese componente, donde se hablan dos cosas, lo militar, y yo creo que lo ha explicado claramente, y una cosa que me parece fundamental en nuestro trabajo, en la posibilidad de contarnos nosotros de una manera particular, cantar juntos. Bueno, cantar juntos, vale, esto viene desde Platón, cantar juntos es sentir juntos, vivir juntos, también lo decía San Agustín, y yo creo que nosotros lo vivimos hoy claramente, ¿no? Los momentos donde hay necesidad de que lo emocional y el sentido de formar parte de algo realmente florezca, o cuando hay un conflicto determinado que hay que sacar un poco ahí y tal, aparece la necesidad de cantar con otros, y además de cantar las canciones. Como dice él, bueno, yo creo que los Bayona también, nosotros también, hay momentos en la vida en que, bueno, solamente nombrar algunas cosas se nos ponen los pelos de punta, yo creo que a vosotros también, pero especialmente, así como por ejemplo en Pamplona,
las fiestas tienen que ver con la muralla de una manera más tangencial, igual de la línea de lo que contaba John, ¿no? Aquí, bueno, la barra sale de donde sale. Y además eso es metafóricamente importantísimo, es decir, se construye en un lugar y sale, arranca de un sitio, que es uno de los lienzos de muralla más hermosos que yo he visto en los últimos tiempos. Por tanto, dos miradas, ya habéis visto, ¿no? Bueno, cómo las murallas tienen música. Y además una música, él decía, ojalá hubiese música culta, pero seguramente no va, tiene que ver con una música popular que tiene un trasfondo seguramente militar traído a tiempos de paz y a tiempos de necesidad de contar todos juntos. Pero, ya veréis luego también, la muralla, si le pega uno la oreja, se escuchan cosas, ¿eh? Y una de las cosas que se escuchan también tiene que ver con la música. Y como decía yo antes, la muralla es un elemento de comunicación. Están vivas permanentemente. Si queréis preguntar, pues es el momento, ¿eh? Si a alguien os apetece, seguro que sí, alguna curiosidad o lo que os parezca bien, bueno, ellos son respondedores, ¿eh? Sí, no. Un poco, al hilo de la música yo tenía una curiosidad, no sé si se oye. Sí. ¿Se oye? Sí. Sí. No, preguntarte, no tengo ni idea, pero desde el punto de vista de, si tú que eres director de coros, tú coges un coro, ¿qué tal sonoro? O sea, si tú te pones a hacer cantar a un coro en un espacio rodeado de murallas, ¿eso qué tal posibilidad tiene? ¿Eso tiene posibilidades? ¿O depende? ¿O no tiene que ser una muralla o no sea? ¿O no sé, una cosa que me voy pensando? Porque Sí, yo creo que sí tiene que ver, ¿no? Pero quizás, en nuestro caso, experiencias dentro de la muralla, yo recuerdo quizás dos. El coro parroquial, la sección de hombres del coro parroquial, cantando el día de Viernes Santo el oficio de tinieblas de Victoria, cantándolo en el ayuntamiento y cantándolo también, porque se movían al paso de la procesión, y cantándolo también en lo que hoy es la música escola, ¿no? Entonces fue cuartel, buena academia, cuartel de la Guardia Civil, en fin, pero eran los dos puntos en los que cantaban. Y efectivamente era una cosa, quizás por el gran silencio que existe durante la procesión, el respeto que hay, se oía perfectamente desde la calle Mayor cuando cantaban arriba o desde arriba cuando cantaban en la calle Mayor. Era una cosa estupenda. Y sin embargo hay una segunda que yo pensaba que iba a ser excelsa, y es la parte del baluarte que sea el que está arreglado, y se han hecho algunos conciertos ahí y no me acaba de convencer. O sea, yo creo que es una acústica no demasiado interesante. Hablando técnicamente, sí. Que emocionalmente eso tenga valor, evidentemente tiene muchísimo valor. Más que todo, haciendo alusión un poco al fortín de San Bartolomé, que has comentado antes, yo creo que también depende de los espacios, porque nosotros, por ejemplo, justamente el año pasado recibimos al coro Esquifaya, cantaron en el fortín de San Bartolomé, y la acústica es fantástica, pero también yo creo que también es debido a la forma que tiene ese fortín, que tiene forma de herradura, por lo tanto la piedra recoge mucho el sonido, mientras que también hemos hecho conciertos con otros dos coros, uno de Bayona y otro de Pamplona, en el Baluarte de Guadalupe. Al ser más abierto, el sonido se pierde, ¿no? Se va. Entonces yo creo que hay zonas de la muralla, desde mi punto de vista, siendo bastante inculta, en esta. Me encanta la música, pero tampoco a nivel técnico no controlo. Pero sí que tuvimos la experiencia, hemos tenido dos conciertos muy bonitos en el Fortín de San Bartolomé, y aparte de dejar sobres con dinero, se deja, hay un sonido espectacular. Entonces yo creo que también depende un poco de los espacios que se elijan. Y luego aparte de que, bueno, por ejemplo, a mí el Fortín de San Bartolomé me parece que es un lugar especialmente mágico, ¿no? Es decir, yo creo que el interior, esa forma, ¿no?, que tiene. Entonces yo creo que también dependerá un poquito, ¿no? No sé, de lo recogido que pueda estar uno u otro. Tú misma, lo acabas de decir. Sí. Yo creo que es clarísimo, es así. Pero bueno, yo creo que sí que habrá lugares que pueden estar bien. Eso quiero decir que, no sé, yo también es que mi cultura... en mi caso, la época de Esquifaya,
Yo he tenido la oportunidad de cantar en todas las esquinas de este pueblo. Dentro de la muralla he cantado en todas partes. Y realmente no puedo decirme, ¡jo, qué sonido tan espectacular hay aquí! La verdad es que no he podido hacerlo. Lo que sí insisto, que emocionalmente, al menos en mi caso, es muy importante, es fundamental. Es fundamental. Bueno, lo que no sé si estarás de acuerdo, a mí un evento, un espectáculo, bueno, no, tampoco lo diría espectáculo, un acto que realmente me emociona todos los años es el Te Deum en la iglesia parroquial. ¿Perdona? El Te Deum. El Te Deum. ¿No? La salve, ¿no? El día 10. El día 10, en El la día 10 iglesia de septiembre. parroquial, esa iglesia que estaba abarrotada de gente, el coro parroquial lo interpreta magistralmente y luego se escuchan al fondo unos cañonazos y yo creo que hay unos segundos, al menos en los que yo intento ponerme en la piel de esas personas que tuvieron que estar hace tantos años, en 1638, en ese escenario, en esa iglesia que no ha cambiado, que es una iglesia también fortificada, que cumplía su función defensiva. Y yo creo que esa es una experiencia para vivirla y que ahí se une la historia, se une la música, se une el canto y yo creo que transmite muchas cosas, ¿no? No sé qué piensas. Sí, también fantástico, es otro momento increíble, ¿no? Yo creo además que, sobre todo porque en general la gente más joven todavía duerme, ¿no? Después de la batalla del día 8 y, en fin, el ver a la Compañía Pueblo haciendo ese recorrido con las descargas, en fin, yo creo que es un momento realmente emotivo, muy emotivo. Pero, no sé, por ejemplo, en relación a eso, a mí me impacta más, y creo que en general impacta, las descargas de fusilería del día 7. ¿No? El susto que nos pegamos todos cuando pegan la descarga enfrente de la iglesia, está sonando el órgano ahí a tope y la gente, bueno, o sea, lo de los infartos yo creo que es algo que puede llegar a ser terrible, ¿no? Sí, son momentos. Todo lo relacionado con el alarde para todos los ondarribierras es algo importantísimo, es fundamental, o sea, y lo digo así, o sea, como suena, es fundamental. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que lo único importante que hay para mí durante el año es el alarde. Para mí no es lo más importante, pero sí es muy importante. Y esos momentos, día 7 descargas, Te Deum, día 10, pues son momentos... El Te Deum quizás un poquitín más íntimo, ¿no? Desde mi punto de vista, más íntimo, menos explosivo. He quedado con un poco de... hecho, no, bueno, esto quiero puntualizar. Cuando yo hablo las metáforas de la muralla en literatura, etcétera, he comentado Kafka. Kafka es absurdo, la construcción de la muralla china habla del absurdo, pero habla del absurdo desde este punto de vista. Bueno, como lo cuenta, etcétera, pero dice, bueno, es una muralla que la van construyendo grupos de trabajadores, de tantos trabajadores, 500 metros, 2 lienzos de 500 metros, pero luego en lugar de seguir por los extremos a extenderla, vuelven a coger a otros grupos de trabajadores y los llevan a hacer otros lienzos de muralla en otro lugar, no seguidos, sino en otro lugar, con la intención, teóricamente, de luego llegar a completar toda la muralla, pero jamás llegan a conseguirlos. Es decir, un poco el absurdo de intentar esa protección absoluta y esa impermeabilidad absoluta, un poco en ese sentido. Quería decir, sin más, ya sé que es una puntualización muy literaria, pero bueno, cada uno lleva el agua a su molino. Yo por cerrar, si no tiene nadie más, por cerrar, por cerrar. 2 visiones, la literaria, vivencial, en ese sentido de lo que son las murallas, la musical. Las 2 importantísimas, y las 2 importantísimas en nuestras ciudades. Yo creo que en las 3 ciudades que estamos en este proyecto Graffiti, lo musical es vital, ¿no? Pero, bueno, yo es donde arriba el tiempo que llevo y escuchándolo, que es muy especial, y que eso hay que considerarlo siempre a la hora de contarlo, porque en realidad construir un producto turístico es
contarnos nosotros a otros, contarnos a nosotros mismos y luego contarnos a otros, ¿no? Y ahí tenemos que sacar aquellas cosas que tienen que ver, digamos, muchas veces con la esencia más genuina, más profunda de lo que somos. Eso. Y luego también, bueno, las murallas configuran un tipo de música popular determinada, ¿no? Eso. Las marchas, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿vale? Bien, pues nada más. Yo creo que, como esta primera otros aplausos parece bien. Venga. Ahora de la pareja pasamos a un trío, ¿eh? Vamos a buscar ya, a hacer el rizo, ¿eh? ¿Vale?